Y bueno, yo no sé usted, pero yo he disfrutado muchísimo enseñando esta serie acerca de Nehemías, acerca de este libro que nos enseña a, al- a nosotros los que servimos cómo liderar. Y hoy pues tenemos que cerrar esta serie, pero no podíamos cerrar sin plantear este tema y es liderazgo al estilo de Jesús. Porque aunque reconocemos y valoramos el aporte de Nehemías, realmente nuestro modelo por excelencia siempre será Jesucristo, el Señor. Y lo que quiero que veamos es, pues, cómo Nehemías lideró al estilo de Jesús. Y algún estudioso de la Biblia me puede criticar y decir, hey, pero ¿qué te pasa si cuando Nehemías vivía ni Jesús había venido? Además de, bueno, y no sé qué cosas. No, un ejercicio que haremos nosotros de hacer una especie de paralelo entre Nehemías y Cristo. Por supuesto, colocando a Cristo como el modelo. Y yo quisiera que en el chat respondieran esta pregunta. Y esta pregunta es solo para los estudiantes juiciosos, para los que estuvieron en la mayor cantidad de episodios de esta temporada. La pregunta que quiero que respondas en el chat es, ¿cuál fue la enseñanza más importante para ti en esta serie? Lo que más te impactó. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Wow, yo no, esa enseñanza marcó mi vida, esa enseñanza me dio herramientas, me ayudó muchísimo a poder crecer y avanzar. Y como no podemos quedarnos ahí, desde ya les anuncio la próxima serie. La próxima serie va a ser enfocada en la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a hablar lo que es la verdadera libertad cristiana. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esos movimientos falsos de raíces hebreas, de legalismo, de libertinaje y otras cosas. Así que desde el otro miércoles, si el Señor no ha regresado, por supuesto, pues nos vamos a enfocar en ese tema, Gálatas. Desde ya vaya leyendo. Gálatas es una carta muy corta, en media hora la puedes leer y ya tienes una idea de lo que vamos a hablar. Y para cerrar esta serie, le hemos pedido el favor a un hombre de Dios que nos acompañe y es Johnson Rodríguez, el hombre de Dios que está frente a nuestra sede en Bosa Recreo. Muy buenas noches, Johnson. Pastor, iglesia, Dios les bendiga, muy buenas noches, Dios les bendiga. Johnson, entendemos que tú eres un ministro biocupacional. Háblanos un poquito qué es eso, es decir, qué significa ser biocupacional. Pastor, pues es tener un trabajo secular y servirle al Señor. Eso es ser un ministro biocupacional. Lo hago por amor al Señor, por amor a las personas y porque el Señor me amó a mí primero. Entonces yo también tengo que amar a las personas de la misma manera. ¿Podemos saber cuál es tu otro trabajo además del ministerio? Sí, señor, pues yo trabajo en el Ministerio de Defensa con el Ejército Nacional y trabajo en la sección de publicaciones del comandante del Ejército Nacional. Qué bueno, Johnson. ¿Y cómo va la obra en el recreo? Aprovecha y saluda a nuestros hermanos allí en el recreo. Bien, pastor, gracias a Dios el Señor ha sido bueno, el Señor ha respondido nuestras oraciones, porque antes de pronto recibir el ministerio, de pronto tomar la decisión de seguir o de empezar la obra allí en el recreo, hablamos con el Señor y le dijimos al Señor que si Él no iba con nosotros, que no nos enviara ya al recreo. Y pues
para la gloria y honra del Señor, el Señor ha estado con nosotros desde un comienzo y hemos visto la mano del Señor en la iglesia. La iglesia está muy bien, pastor, ha crecido, ha llegado familias nuevas y hemos visto que el Señor nos ha respaldado, que es lo importante, porque esa es la obra del Señor, no la nuestra. Qué bueno, Johnson, me alegra muchísimo. Estaba mirando el chat, pero no veo casi respuestas. Veo una respuesta de Gloria Elena Pérez, a quien saludamos. Ella dice, me llenó mucho la enseñanza de cómo enfrentar la oposición. Así que, Johnson, ¿cuál fue la enseñanza que a ti te impactó más de esta serie? A mí me llamó también de pronto la resolución de los conflictos, pastor. Eso Mm, me llamó la atención porque como líderes siempre estamos expuestos de pronto a que suceda algo y es bueno tener como una idea cómo afrontar de pronto los problemas que el enemigo o a veces también pues como le pasó a Nehemías, los mismos personas de los alrededores quieren levantarse contra nosotros. Entonces es bueno, me gustó mucho esa parte. qué bueno, saludamos a José Arcaya y dice que le impactó acerca de que Nehemías anima a los demás. Y creo que esos dos temas, el que tú dices, Johnson, de resolución de conflictos y animar a los demás, son como, digámoslo, las marcas de un buen liderazgo. Un buen líder sabe resolver conflictos y un buen líder, pues, anima a los demás. Hoy vamos a ver un paralelo acerca de Nehemías y el Señor Jesús. Y vamos a intentar responder a la pregunta, ¿cómo liderar al estilo de Jesús? O sea, es la enseñanza práctica para cada uno de nosotros, porque celebramos la vida de Nehemías, gracias por lo que nos aporta, pero nuestro modelo sigue siendo Cristo, sigue siendo el Señor. Y vamos a mencionar algunas de esas razones por las que creemos que Nehemías, aún sin conocer a Cristo, lideró al estilo de Jesús. Y voy a arrancar con la primera. Nehemías lideró al estilo de Jesús porque a sus discípulos los ayudaba a conocer a Dios. Creo que es un paralelo entre los dos. Tanto Nehemías como el Señor Jesús fueron claves, fueron fundamentales para que el pueblo llegara a conocer a Dios. Y veamos algunas citas bíblicas. Aquí en Nehemías 4:14, el texto bíblico dice, como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás, no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Bueno, estoy leyendo otra versión, pero en esencia es lo mismo. Y cuando uno va a Juan 17:6, si usted mira allí su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 6, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Oiga, qué lindo esto. Qué lindo esto. Jesús no dice, a los que tú me diste les di una conferencia y una charla acerca de los atributos de Dios para que te entendieran. No, Jesús lo reveló, mostró al Padre con su propia vida. Por eso en alguna ocasión le dijo a uno de sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y creo que una enseñanza,
Si queremos ser líderes al estilo de Jesús, tenemos que entender que la vida, el ejemplo, es lo más importante. Nuestra vida tiene que ser el sermón. Nuestra vida tiene que ser la enseñanza. Estamos llamados para encarnarla, para reflejarla. Que la gente te trata mal, que la gente te traiciona, te defrauda, la gente te causa dolor, pues refleja a Cristo. Cristo en medio del dolor guardó silencio, soportó, oró por ellos y les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Johnson, ¿cuál es la segunda razón por la que creemos que Nehemías lideró al estilo de Jesús? Así es, pastor. El segundo punto que nosotros creemos que Nehemías lideró al estilo de Jesús porque les enseñaba la palabra de Dios. Nehemías les enseñaba la palabra de Dios. Y en Nehemías, en el capítulo 8, los primeros 3 versículos dice, el primer día del mes de Etanim, todo el pueblo se reunió en la plaza frente a la entrada llamada del agua. Allí estaban los hombres, las mujeres y todos los niños mayores de 11 años. Entonces le pidieron a Esdras, el maestro y sacerdote, que trajera el libro de la ley, la cual Dios había dado a los israelitas por medio de Moisés. Así que Esdras fue y trajo el libro y lo leyó desde muy temprano hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? Todos los que estaban allí escucharon con mucha atención la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que Nehemías lideró al estilo de Jesús, también enseñándoles la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 8, leemos, porque les he entregado las palabras que me diste. ¿Quién dice eso? El Señor Jesús, ¿cierto? Y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Como decía el pastor en un comienzo, a pesar de que Nehemías vivió mucho tiempo antes de que el Señor Jesús empezara su ministerio, Nehemías sabía qué era lo que tenía que hacer. Era una responsabilidad espiritual que todos los líderes debemos tener. Y lo más importante es que Dios quiere que todos seamos libres. No quiere que nadie esté esclavizado por el pecado, la culpa, la angustia o el resentimiento. Él quiere que todos tengamos una vida edificada, pero en la palabra de Dios. Y de esta manera, conocer la libertad genuina. Porque como sabemos hoy en día, la sociedad quiere mostrarnos la libertad como envuelta en libertinaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la pregunta para nosotros como líderes sería, ¿qué podemos hacer para enseñar a los demás a apoyarse en la palabra de Dios como la única autoridad sobre su vida? ¿Qué podemos hacer? Antes de poderla enseñar, tenemos que conocerla, tenemos que escudriñarla. Y para muchos eso significa tal vez ponerse al día. Y la otra pregunta sería, ¿hiciste tu tiempo con Dios hoy? Debemos meternos de lleno a estudiar la palabra de Dios a fondo. De esa manera nosotros también podemos liderar al estilo de Jesús. ¿Qué dice? Así es, Johnson. Van 2 puntos. El primero, entonces la idea es ayudarle a los que lideramos a que conozcan a Jesús. Lo segundo, muy importante, es a que conozcan la palabra.
Y recuerden, con la manito, algún día se los enseñé, 6 cosas que todo creyente, y más aún un líder, pues tiene que hacer con la Biblia. Número 1, escucharla. Es lo mínimo. Y algunos se conforman con oír el sermón el domingo o con oír esta enseñanza virtual, pero no se puede quedar ahí, hay que avanzar. Lo segundo es leer, leer la Biblia, leerla de manera diaria, de manera sistemática, organizada, de manera contemplativa. Lo tercero es estudiarla, profundizar en ella. En mi caso personal, yo profundizo en el texto propuesto por la iglesia, que es ahorita el libro de los Hechos, y estudio para estas enseñanzas, de manera más especial estudio para el sermón del domingo. Entonces es importante. Cuarto, hay que memorizarla. La Biblia hay que recitarla y para poderla recitar hay que memorizarla. Porque si yo no la memorizo, no la puedo meditar. ¿Qué voy a meditar yo? Lo que he memorizado. Que es lo quinto, meditar, masticarla, pensar en ella. Y lo sexto, aplicarla. Recuerde, escuchar, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Pero hay una tercera razón por la que creemos que Nehemías lideró al estilo de Jesús, y es que oraba por ellos. Si hay un libro de oración, además de los salmos, pues es el libro de Nehemías. En todos los capítulos encontramos a este líder orando, orando una y otra vez. Recordemos por allá en el capítulo 1 de Nehemías, en el versículo 6. Leámoslo, por favor. Nehemías 1:6. Dice Nehemías: te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. ¡Qué lindo! Y a partir de ahí usted haga un repaso. Nehemías siempre está orando. ¿Hay oposición? Ora. ¿Hay que resolver conflictos? Ora. ¿Lo quieren matar? Ora. Siempre está orando. Recuerden, la oración no es lo único que hace un líder, pero un líder todo lo baña en oración. Y así era el Señor Jesús. Cuando vamos allá al Evangelio de Juan, capítulo 17, conocida por los teólogos como la oración sacerdotal, uno puede ver en el versículo 9, solo por mencionar uno. Jesús dice: ruego por ellos. Oiga, ruega por los discípulos. No ruego por el mundo. Oiga, esto está tenaz. Jesús no ruega por el mundo, sino por nosotros. Por los que me has dado, porque tuyos son. Sabemos por la carta a los hebreos que el ministerio actual del Señor Jesús en el cielo es estar a la diestra del Padre, orando, intercediendo por nosotros, clamando día y noche. Y yo a veces pienso de cuántas cosas he sido guardado, he sido preservado, y la razón única posible es porque el Señor está arriba, orando, intercediendo por mí. Mira el versículo 11 en esa misma oración, dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Óigalo bien, amados líderes,
Lo mejor que puedes hacer por aquellos a los que lideras es estar orando por ellos. Ora por ellos. Ora por ellos en las mañanas. Ora por ellos antes de ir al grupo. Ora, Dios, dame sabiduría. Dame gracia para poder liderar este grupo, para poder facilitar el diálogo. Dame discernimiento espiritual para entender lo que están batallando y orar de manera efectiva, ministrar conforme a la dirección del Espíritu Santo. Eso es muy importante, orar. La pregunta es si tú lo haces o no lo haces. Porque cuando uno ora, esa oración genera una conexión mayor por las personas. No sé cómo, no lo puedo explicar, pero entre tú más ores por alguien, más lo amas. Entre más ores por alguien, más lo amas. Entonces ora por tu marido y lo vas a amar más. Ora por tu suegra. Ora por ese vecino que te cae mal. Ora, ora. Es lo que Jesús dijo que oráramos aún por aquellos que nos hacen la vida imposible. Pero Johnson, ¿cuál es la cuarta razón por la que Nehemías lideró como Jesús? Bueno, pastor, la cuarta razón por la que Nehemías lideró al estilo de Jesús era porque les infundía carácter. Nehemías les infundía carácter. Y para empezar hablando de este punto, me gustaría primero leer el capítulo 17 de Juan, versículo 22. Dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y qué es la gloria de Dios? Nos preguntaríamos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es la gloria de Dios? Y la gloria de Dios es su carácter. ¿Y qué es su carácter? Su naturaleza. Es lo que Dios es. Cuando Jesús dice, yo les he dado la gloria que me diste, está diciendo, yo estoy poniendo en ellos mi carácter y mis cualidades, ¿cierto? Y ahora sí vamos a ver, Nehemías, cómo les enseñaba o cómo les recordaba quién era Dios. Vamos a leer Nehemías 9 y vamos a leer desde el versículo 18. Es un texto muy bonito. Y dice lo siguiente, pero tú no los abandonaste, pues eres tierno y compasivo. Y siempre estás dispuesto a perdonar. No te enojas con facilidad y es tanto tu amor que en ti se puede confiar. No dejaste de guiarlos ni de día ni de noche. No los abandonaste en el desierto, pues los amabas mucho. Fuiste bueno con ellos y con tu espíritu de bondad les enseñaste a vivir. No dejaste de enviarles el maná para comer, ni el agua para calmar su sed. 40 años los alimentaste y nada les faltó en el desierto. Tampoco se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Ahí nos damos cuenta que Nehemías les estaba diciendo al pueblo cómo era Dios, que podemos confiar en Dios, que quién en realidad es Dios y que podemos confiar en Él, como decimos nosotros, a ciegas, que con Él no hay pierde, porque a nosotros nos pueden fallar nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia nos puede fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Y nuestro liderazgo se debe caracterizar por eso, por poner en práctica las cualidades de Jesús, su integridad, su generosidad y su humildad, que en resumen quiere decir cumplir su palabra y servir a los demás. Nuestra meta es integrar todas esas cualidades que tiene el Señor Jesús en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que nos consideran sus líderes. Eso es lo que hay que hacer. Bien dicho, Johnson, y creo que en palabras del apóstol Pablo, en esta carta que vamos a estudiar, que es Gálatas, es lo que Pablo llama el fruto del Espíritu.
y ustedes que son líderes sabrán esas 9 cualidades o características del fruto. Algunos teólogos dicen y biblistas que el fruto del Espíritu es amor y que las demás palabras son sencillamente facetas del amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas 9 características describen el carácter de Cristo, algo que es nuestra meta. Por eso nuestra meta no es llenar auditorios, no es tener muchos seguidores. Nuestra meta es formar discípulos. Y tristemente no todos están dispuestos a dejarse discipular. Porque como lo ha dicho Johnson, discipulado es formación de carácter. Y algunos, cuando se les quiere llamar la atención o corregir, pues no les gusta, no se dejan formar. Por eso como líderes necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque ese es el fruto del Espíritu. Es lo que el Espíritu produce, no el líder. Obvio, el Espíritu va a usar al líder, el Espíritu fluye a través del líder, pero es el Espíritu Santo, no son mis técnicas, mis métodos, sino el poder del Espíritu Santo. Y una quinta razón por la que creemos que Nehemías lideró al estilo de Jesús es porque Nehemías protegía su crecimiento espiritual. Y mire qué curioso, porque podríamos decir que el propósito de Nehemías ir a Jerusalén era reconstruir unos muros, pegar bloques, cemento bien alineaditos, con plomada, con nivel, bien derechitos, fuertes. Pero Nehemías se dedicó a algo más que eso. Más que edificar muros, Nehemías edificó la espiritualidad de estas personas. Y creo que un verdadero líder es alguien que construye, no que destruye. Y es triste encontrar personas de así como dicen los vecinos nuestros y disque cristianos que desgastan tiempo y esfuerzo con el solo fin de destruir a otros, de destruir la imagen, la reputación, de destruir. No, un verdadero líder edifica, construye. Y eso fue lo que hizo Nehemías. De hecho, uno ve que en la historia de este libro, pues Nehemías pide ayuda de un sacerdote como es Esdras, versado en la palabra, para que se pueda construir, edificar. Y en ese proceso Nehemías tuvo que hacer correctivos, ajustes, cosas que muy probablemente a la gente no le gustaron, no les cayó bien, pero esa era la tarea. Y tú como líder debes entender algo. Si tú lo que quieres es popularidad, pues vuélvete reina de belleza o vuélvete Barbie. Pero si quieres liderar, tienes que saber que lo que tú haces a uno les va a gustar y a otros no. Yo luché con eso muchos años. Yo creo que hasta hace como unos 15, 20 años que entendí que era imposible que con mi carácter, con mi temperamento, con mi manera de ser, de hablar, de liderar, de predicar, a todos les cayera bien. Así que me esfuerzo y lucho porque estoy muy lejos de lograrlo, pero me esfuerzo por agradar a Dios. Hago mi mayor esfuerzo pues para que la gente ame a Dios y sean edificados y que en el proceso pues no se pierdan. Y si leemos la oración sacerdotal de Jesús, allí en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 12, tú puedes leer
lo que él dice en oración. Dice, mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y oiga esto, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Oiga, qué tremendo. El Señor Jesús hizo todo lo posible, hablando de esos 12, para que no se perdiera ninguno. Pero con todo y eso de que es el Señor, se le perdió uno. Y a eso súmele que muchos lo odiaban. Los fariseos lo odiaban. Los religiosos lo odiaban. Los libertinos como los saduceos lo odiaban. Jesús no era popular, por eso lo mataron. Entonces, de ser líder no es un concurso de popularidad. Estamos para edificar vidas y a algunos les gustará, a otros no. Pero miren estas palabras del apóstol Pedro, quien fue un discípulo de Jesús, y probablemente la enseñanza de Jesús le produjo tanto eco, tanta resonancia, que en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 2, leemos lo siguiente. Primera de Pedro 5:2 dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios, no es nuestro, el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición al dinero, ojo, sino con afán de servir como Dios quiere. Versículo 3, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos del rebaño. Así que mi querido líder, esfuérzate por hacer discípulos, por formar en ellos el carácter de Cristo, por desarrollar hábitos y disciplinas. Y en ocasiones eso no va a caer bien y habrá gente que pues se va a ir. A Jesús también lo abandonaron. Yo a veces cuando la gente me traiciona, me rechaza, es ingrata, pues yo a veces digo, oiga, pues qué esperanza tengo yo, si ni siquiera Dios, que es perfecto, le cae bien a todo el mundo, porque hay gente en este mundo que odia a Dios, pues qué esperanza tengo yo, pero esforcémonos por dar lo mejor de nosotros, por estar en un continuo plan de mejora. Johnson, ¿cuál es la sexta razón en esta noche? Pastor, la sexta razón de que Nehemías lideró al estilo de Jesús es que los enviaba para que sirvieran a Dios. Los enviaba para que sirvieran a Dios. Y creo que desde el mismo momento que Nehemías llegó con el objetivo de reedificar las murallas, ya los estaba enviando, pastor. Ya los estaba invitando a servir, pues era la casa de Dios y eran unos pocos quienes empezaron la construcción, pero no era solo para ellos, sino para todo un pueblo. El servicio que estaban prestando era para el pueblo de Dios y sus alrededores. Entonces nos damos cuenta que nosotros como líderes debemos también enseñar a nuestros discípulos a servir, a ser atentos, ¿cierto? ¿Y cómo empezamos nosotros a prepararlos en el servicio para Dios? En nuestros grupos de crecimiento integral. Allí es donde se empieza a formar el liderazgo. Allí es donde se empieza a motivar a las personas que tienen ese llamado a que sirvan a Dios. Y nosotros debemos estar ayudándolos, debemos estar mentoreándolos. En Juan, capítulo 17, también versículo 18, dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, ¿cierto? Entonces nosotros como líderes estamos preparando ese liderazgo, esa generación que nos va a relevar, ¿cierto?
Y la meta del líder es trabajar ¿para qué? Como nos dice nuestro pastor Alfonso, para quedarnos sin trabajo. Como líderes cristianos, estamos preparando y adiestrando continuamente la próxima generación de líderes. A la generación de relevo, asegurémonos de estarlos preparando para enviarlos, ni administrándolos totalmente, ni controlando todos sus movimientos, porque a veces nosotros nos ponemos a pensar, ay, es que si no lo hago yo, no sale como yo quiero. No, debemos dejarlos que ellos también aprendan, así como nosotros aprendimos, ¿cierto? Tenemos que estar ahí, ¿qué? Ayudándolos y mentoreándolos para que hagan la tarea lo mejor posible, aún mejor que a nosotros. Nuestra meta es cumplir la gran comisión, ¿cierto? Ese es el nombre de nuestra iglesia y nuestro compromiso también. Y lo vamos a recordar en Mateo 28, 19 y 20, que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, la tarea es grande, la responsabilidad es grande, pero es muy bonito y muy satisfactorio ver esos líderes que uno preparó durante tanto tiempo y verlos ya liderar un grupo, verlos ya mentorear a otras personas. Esa es la tarea. Yo creo que el Señor Jesús se fue satisfecho a la diestra del Padre cuando dejó preparado a sus discípulos, porque como dice nuestro pastor, esa era la única opción, la opción A, y los preparó muy bien, porque gracias a ellos nosotros nos encontramos hoy aquí reunidos. Pastor. Amén, amén, Johnson, muy bien dicho. Nuestro trabajo es quedarnos sin trabajo. Un día un pastor me dijo, ya hace como 10 años, me dijo, ¿usted por qué se complica la vida? ¿Por qué se pone a formar pastores, a plantar iglesias y además de eso a ser el pastor de otros pastores de asambleas de Dios? Este pastor que me lo decía es pastor de solo su iglesia, no forma obreros, no forma nada. Y él me decía, es la vida más tranquila. Y yo le dije, es que yo no estoy aquí para estar tranquilo. Yo estoy aquí para cumplir una misión. Y la misión es evangelizar, es anunciar el evangelio, es hacer discípulos, entrenar nuevos pastores, plantar nuevas iglesias, enviar misioneros al mundo. Y a eso voy a dedicar mi vida hasta el último suspiro. Así que ánimo, envía, líder, empieza a formar, así como alguien te formó a ti, forma a otro y envíalo, multipliquemos el liderazgo. Y en séptimo y último lugar, ya tenemos que ir aterrizando esto para que vayan a comer la cena, para que vayan a hacer sus actividades propias o a ver la novela, no sé lo que vayan a hacer. La séptima razón por la que Nehemías lideró el estilo de Jesús fue por su vida, porque Nehemías fue modelo de compromiso. Eso es clave. Fue modelo de compromiso. Y si tú seguiste toda la serie, te habrás dado cuenta del compromiso que tenía Nehemías. Nehemías no era el que decía, vayan, no, él daba el ejemplo, él estaba ahí. Porque aprende esto, líder. Si el líder programa algo, pero no está, eso es una mala señal, es señal de que no es importante. Y yo he procurado estar en todo lo que programamos. Ahora que estamos generando la dinámica de Noches con Jesús, ahí estamos. Ahí estamos. Y cuando por razones de salud no pude estar, eso me dolió hasta el alma. Porque el líder tiene que liderar con su vida, tiene que estar comprometido. Realmente, liderazgo no es otra cosa sino
compromiso. ¿Y cómo no se va a entender que era un compromiso el de Nehemías de dejar la comodidad del palacio para ir a ponerse ropa de albañil, de dejar la copa del rey para ir a agarrar palustre, mezcla? ¿Cómo? Se necesita un compromiso. Y a veces yo encuentro en el liderazgo, en la iglesia del Señor, gente que tiene talentos, que tiene dones y que no me cabe la menor duda, tienen un llamado. Dios los llamó y Dios quiere que sean pastores, que sean misioneros, no sé. Pero ¿cuál es el problema? Que no se comprometen, que les da miedo, que se parecen a Jonás. Dios llama a Jonás a una misión y él en lugar de obedecer, huye. Y hay muchos, probablemente tú eres uno de esos que me está escuchando hoy, que estás huyendo del llamado. No desperdicies la vida. El llamado no es fácil, el llamado no es sencillo, pero realmente si Dios te llamó, nada le va a dar mayor sentido a tu vida que obedecer y cumplir ese llamado. Mira este texto en Juan capítulo 17, otra vez en la oración de Jesús, en el versículo 19. Él está orando y dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ojo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús se santifica para que los demás se santifiquen, porque aprende algo que yo he aprendido a lo largo de 31 años de ser pastor tiempo completo, porque esta es mi experiencia de líder. Y yo he aprendido que uno enseña lo que sabe. Yo puedo agarrar uno de estos libros y enseñártelo, porque lo sé. Pero una cosa es enseñar lo que uno sabe y otra cosa es multiplicar lo que uno es. Y uno no se lo propone, pero uno multiplica el carácter. El carácter es algo que nosotros terminamos multiplicando. ¿Cómo vamos a formar líderes comprometidos? Siendo líderes comprometidos. ¿Cómo vamos a formar líderes generosos, fieles, que diezman, que ofrendan, que dan para misiones, siéndolo nosotros? Eso es lo que le da a uno autoridad. Y cuando la gente en el tiempo de Jesús lo oía enseñar, dice, se admiraban de su doctrina porque Jesús enseñaba, podríamos decir, lideraba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba lo que vivía y vivía lo que enseñaba. Era coherente y nosotros tenemos que aprender a ser comprometidos. Comprométete. Quiero dejar esta frase final para que Johnson nos dirija en una oración y le pida al Señor que nos ayude a todos a ser líderes como Jesús. Esta es la frase de cierre hoy. Si queremos liderar como Jesús, debemos ser y estar con Jesús. Así de sencillo. Si queremos liderar como Jesús, debemos ser y estar con Jesús. Que Dios nos ayude a ser líderes al estilo de Jesús. Johnson, terminemos orando. Amén, 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 pastor. Sí, señor, así es. Y pues me gustaría de pronto recordar las 7 características que debemos tener para liderar como Jesús. La primera, que no olvidemos que tenemos que ayudar a los demás a llegar a conocer a Jesús. En segundo lugar, tenemos que enseñar la palabra de Dios. En tercer lugar, orar por aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestro liderazgo. En cuarto lugar, edificar el carácter
de cada uno de estas personas que el Señor nos ha dado y de nosotros mismos también. Quinto, proteger el crecimiento espiritual nuestro y de nuestros discípulos. Sexto, enviarlos para que cumplan los propósitos de Dios. Y séptimo, ser modelo de un compromiso semejante al del Señor. Que el Señor nos ayude. Y ahora que estamos en el mes que estamos tratando del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo ayudando. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes planes, que tú tienes propósitos con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que estos planes y estos propósitos se hagan realidad primeramente en nuestra vida. Y también oramos, Padre, por todos aquellos discípulos que tú has puesto al cuidado nuestro, para que guiados por ti, Señor, podamos llevarlos a un conocimiento pleno tuyo, Señor, a que ellos, Señor, puedan imitarte, al igual que nosotros lo estamos haciendo. Gracias, gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado y tú nos amas y nos guías día tras día, Señor, para hacer la tarea que nos has encomendado. Hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser esos líderes que tú quieres que seamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén, Johnson. Gracias por tu compañía en esta noche. Saludos a Sonia, a los hijos y a esa linda iglesia. Amén, pastor. Muchísimas gracias por la invitación. Dios los bendiga.